Hola a todos y a todas y bienvenidas. En el vídeo de hoy vamos a hacer un análisis de las nuevas gráficas que con la actualización 2020 que ha hecho el equipo de STT, sobre todo a petición del profesor Juan García López de la Universidad de León, y en el que se han basado en cuanto a las curvas de coordinación. ¿Y qué son las curvas de coordinación? Pues lo que nos están diciendo es qué está haciendo una parte con respecto a otra. Por ejemplo, qué está pasando en el tobillo en relación con la cadera. Es decir, con la extensión de la cadera, ¿qué está haciendo el tobillo? ¿Está plantar flexionando o está dorsal flexionando? ¿Vale? Entonces, en este caso, este es el estudio de Chapman y colaboradores, y ellos lo que querían saber es si había diferencias, ¿vale?, en los patrones de movimiento entre ciclistas de alto nivel. Fueron 10 ciclistas profesionales y 10 ciclistas que no tenían experiencia, ¿vale? Bueno, entre las conclusiones que sacaron efectivamente es que había bastantes diferencias, sobre todo en el plano sagital. Aquí veis, por ejemplo, en la rotación de la cadera, que había bastante, en la inclinación pélvica o incluso en el movimiento, si hablamos del eje del plano frontal, de abducción y aducción de la rodilla, ¿de acuerdo? Aquí veis un poco el dibujito y lo que hablábamos, es decir, qué está pasando con la plantar flexión o con la dorsiflexión del tobillo en relación a la flexión de cadera o a la extensión de la cadera, ¿vale? Pues como veis, los no ciclistas pues presentaban un patrón muy variable y que no presentaba una línea uniforme, ¿vale? Y si veis, en los ciclistas de alto nivel, pues sí que un poco se describía ese, vamos a llamarlo ese 8, ¿vale? Entonces, esta gráfica son lo que ahora mismo nos están dando, bueno, con el programa de STT en las curvas, ¿vale? Aquí ya lo tengo abierto. En este caso tendremos que bajar para abajo y, como veis aquí, veis curvas de coordinación. Si las marcáis todas, pues os saldrá la cadera derecha-izquierda con respecto al tobillo, la cadera derecha-izquierda con respecto a la rodilla y la rodilla derecha-izquierda con respecto al tobillo, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, en el vídeo esta, es decir, la cadera con respecto al tobillo. Para eso, para los que tenéis STT, ya sabéis que tenéis que entrar al submenú. Vamos a quitar estas cuantas, ¿vale? Y aquí, ya si os fijáis, tenéis, vamos a aumentar, a ver, esto un poquito. Aquí ya tenéis algo parecido a lo que nos están diciendo estos autores. Indicaros que este ciclista, bueno, es José Félix Parra, es decir, es un ciclista profesional de Kelm Pharma, de Osa de Montiel, que bueno, le pedí su autorización para ir viendo todos estos vídeos y pues muy gustosamente nos dijo que adelante. Si nos está viendo, que le gusta todos estos temas, pues mandarle un saludo. Pues en este caso sí es muy importante, como veis aquí, extensión, flexión. Aquí hablaríamos de la cadera, ¿vale? Porque el tobillo nunca va a llegar a esos 140, ya sería puntear muchísimo si hablamos de extensión como tal. Es decir, aquí tendríamos el movimiento del tobillo y aquí tendríamos el movimiento de la cadera, flexo-extensión y flexo-extensión. Le pasaremos los detalles al equipo de STT y así seguro que en poquitos días no lo van a modificar, porque sería interesante pues un poco aquí que nos pudieran colocar, pues mira, este es el tobillo y esta es la cadera. Puede ser interesante. Y también aquí qué es flexión y qué es extensión, hablando de tobillo. ¿Por qué? Porque esto puede llevar un poquito a confusión quien no esté muy familiarizado con el sistema, ¿vale? Y entonces, claro, todas estas gráficas, aunque las utilizamos para ver cosas al detalle, esa primera foto sí que no es muy interesante, ¿vale?
Entonces, si os dais cuenta, nos lo marcan con un colorcito rojo, sería la izquierda, y nosotros nos vamos a fijar a la derecha, ¿vale? Que sería este, que como está en azul, pues no lo podemos ver con facilidad. También a ver si se puede modificar un poco, digamos, esta forma de representarlo para que los colores se puedan ver bien. Pero bueno, no obstante, lo podemos apreciar. En este sentido, como veis, ahora mismo estamos en el punto muerto superior de la pierna derecha. Y como veis, estamos en los menores grados, ¿vale? Incluso al comienzo se empieza con una... Bueno, perdón, antes de eso, indicaros que cuando nos dice flexión, tomar en cuenta que es dorsiflexión. Y cuando va hacia extensión, sería plantarflexión, ¿vale? Entonces, pues lo interesante en este sentido es que nos puedan cambiar esta nomenclatura y nos ponga, pues, dorsiflexión y plantarflexión, que es un poco lo que más utilizamos a día de hoy a nivel del tobillo. Cuando luego estemos en el menú, que estamos, por ejemplo, comparando la cadera con la rodilla, pues ya un poco nos dará igual, pero sí que en el tobillo pues nos puede ser muy interesante el ver esto, porque en todo lo que vemos a nivel de evidencia va en este sentido, en dorsiflexión y en plantarflexión. Vale, pues si nos metemos al análisis, lo que podemos ver es que en los primeros graditos, cuando se pasa del punto muerto superior, que se va todavía un poco de flexión plantar, vamos a pasar un poquito a flexión dorsal, ¿vale? Es ese movimiento que realizan los buenos ciclistas para colocar el pedal un poquito más plano, o para que cuando llegue sobre los 90 grados también esté inclinado mirando más hacia nosotros. Aquí entraríamos a hablar de la teoría de coste motor para que los momentos de fuerza pasen un poquito más cerca de las tres articulaciones, pero bueno, subiremos un vídeo explicando todo esto, que viene de la tesis de Gorka Álvarez del 98, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, esos primeros grados vamos a generar una flexión dorsal, es decir, vamos a entender metotalón para los que no estáis acostumbrados a esta nomenclatura, y conforme voy extendiendo la cadera, es decir, fémur va hacia abajo, se está produciendo nos vamos hacia flexión plantar, hacia extensión, hacia punta hacia abajo, talón hacia arriba, ¿vale? Como veis, sobre los 90 grados seguimos tendiendo hacia esa flexión plantar, que va a ser máxima cuando la biela está incluso no, siempre un pelín antes de llegar a la máxima vertical. Ahí es donde se produce realmente la máxima extensión o flexión plantar, que sería lo interesante, durante el pedaleo, ¿vale? Que es un error que también cometemos cuando medimos la extensión máxima de rodilla, cuando comenzamos, que siempre la medimos cuando la biela está horizontal, y la máxima extensión de la rodilla se va a producir un poquito antes, ¿vale? También así la del tobillo, ahí lo tendríamos, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué pasa? Pues que empezamos a flexionar, ¿vale? La cadera, es decir, nos vamos de extensión a flexión, y a la misma vez se pierde un poquito de flexión plantar. Va a haber una zona que, como veis, prácticamente el tobillo no se mueve, que es ese paso del tercer al cuarto cuadrante, ¿vale? Y a partir de ahí sí que va a empezar una tendencia, que es cuando se activa el tibial anterior a buscar de nuevo esa dorsal flexión, ¿vale? Por decirlo así, las curvas, todas las que van hacia arriba,
buscarían la plantar flexión y todas las que y conforme se va yendo hacia abajo, este tramo y este tramo, se busca la dorsiflexión. Cuando se aplana, ¿vale? Pues estaríamos llevando un tobillo sin que no se está moviendo, ¿vale? Digámoslo así, en isometría. Y como veis, cuando voy pasando por el punto muerto superior, pues de nuevo hay un pequeño gesto ahí para comenzar de nuevo a empujar. Si os dais cuenta, en este primer tramo, después de haber hecho esa mayor flexión dorsal, ¿vale? Más abajo, permanece estable y, ¿vale? Bastante planito, y a partir de esos 90 grados ya empieza de nuevo la pendiente, ¿vale? Empieza la pendiente y empieza a generar esa flexión plantar. Como hemos visto en otros vídeos, como aquí se tiene la teoría que a la misma vez que se ha generado esa flexión dorsal y se mantiene un poquito a nivel isométrico en esta parte, ¿vale? En el primer cuadrante, como luego al pasar de flexión dorsal a flexión dorsal de tobillo, esa energía elástica almacenada en este primer cuadrante la utilizamos para decirlo así, hacer ese sumatorio cuando trabaja ese gemelo y ese sóleo. Igualmente, tener en cuenta que en relación a las investigaciones de Zajac, los sóleos y los gemelos, su función principal será transmitir la fuerza, no producirla. Pero sí es verdad que cuando estemos pedaleando a altas intensidades, será importante que ese sumatorio que nos va a dar también con el componente de su fuerza muscular, pues nos va a venir muy bien a la hora de esos pedaleos ya a altas intensidades, ¿vale? Entonces, tenerlo muy en cuenta. Entonces, para terminar, tenéis que tener en cuenta que en base a esto nosotros podemos ver con la mirada de una curva, y cuantas más analicemos, más fácil lo podremos ver si el ciclista pues prepara el pie en ese en el paso por el punto muerto superior, ¿vale? A ver si nos llevamos el azul aquí, a ver, ahí. Si prepara esa flexión dorsal para empujar fuerte, luego se mantiene en isométrico y luego ya empieza esa flexión plantar. Si la flexión plantar la comienza muy pronto, imaginaos, por ejemplo, que pasa por aquí y en vez de ver aquí esta línea horizontal, ¿vale?, que se podría describir, empezase desde aquí. ¿Qué estaríamos viendo? Pues que al pasar por el punto muerto, una de dos. Bueno, una de dos no. Lo que se produce es que no hay esta fase que hemos dicho de isometría para después empujar, sino que directamente va a pasar a una flexión plantar, directamente, ¿vale? Entonces es muy interesante todas estas curvas. Quizás sería interesante también que nos hagan, por decirlo así, una limpieza con la media modal, es decir, que aparezca la media del total y luego en difuminado la sumatoria de todos los ciclos de pedaleo. Pero bueno, dar las gracias siempre al equipo de STT porque están siempre muy atentos a lo que se le pide en cuanto a las necesidades que tenemos los biomecánicos, pues rápidamente nos hacen las actualizaciones en el sistema y nos lo mejoran. Así que pues bueno, yo os invito a todos los que utilizáis este sistema a darles ideas al equipo, a Guillermo, a Pablo, a Fernando, porque siempre están como esponjas para poder mejorar su sistema. Pues espero que os haya interesado. Si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis, me podéis
preguntar por ahí por YouTube, me podéis preguntar por privado, por Instagram, por donde queráis, ¿vale? Pues nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Un saludo.